presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a esta hora a nuestra invitada, quien conoce perfectamente el tema que vamos a debatir. Teresa Albáñez fue presidenta de la Comisión de Primarias en otra época, pero me parece haberla visto en este acto donde se anunció la fecha definitiva para la elección del candidato presidencial unitario de cara a los comicios 2024. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Gusto de saludarle. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pedí un primer comentario acerca de lo que vimos, los anuncios que realizó la comisión, la actual Comisión Nacional de Primaria. ¿Cuál es su expectativa tomando como referencia lo que fue el proceso que usted dirigió? La escuchamos. Mire, yo saludo con alegría y diría que entusiasmo, o cuando con algunas preocupaciones, la instalación ayer pública de la Comisión de Primarias y el anuncio pues ya de fechas para la realización de las primarias en octubre de este año. Yo creo que el anuncio de un evento de participación ciudadana para, digamos, poder empezar a, digamos, dar el primer paso y peldaño de lo que es la forma en que puede este país encaminarse hacia un cambio político absoluta y desesperadamente esperado por los venezolanos. Yo creo que esto fue un acto importante. Yo tengo aprecio y reconozco las condiciones de los miembros de la comisión y espero que la comisión, digamos, cumpla su cometido, fundamentalmente dándole confianza a los venezolanos de que este va a ser un proceso absolutamente autónomo de la comisión, que este va a ser un proceso que no va a obedecer ningún tipo de inclinación ni dirección de tipo político por ninguna de las agrupaciones políticas que existen en el país, y mucho menos del régimen, que con estas primarias se da el paso para poderlo desplazar del poder. De lo que escuchamos ayer, ¿qué le queda? Hay como varias ideas generales que ofreció el actual presidente de la comisión, Jesús María Casal. Él decía, por ejemplo, el consenso es la primaria, descartando la posibilidad de que se elija este candidato presidencial unitario por consenso. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Bueno, mire, eso fue como Celestial Music, ¿sabe? Yo creo que si alguna cosa, los venezolanos hoy en día estamos absolutamente aburridos, es de las componendas y las, digamos, escaramuzas por las que han pasado las organizaciones políticas. A mí me parece que fue una gran noticia decir que el consenso es la primaria, es decir, que no va a haber acuerdos políticos partidistas en torno a los candidatos, sino que se somete a la ciudadanía, al pueblo venezolano con derecho a participar, derecho ciudadano, derecho humano a participar en este proceso, la decisión de quién será ungido por la ciudadanía con la condición de candidato presidencial de los venezolanos. Yo creo que eso fue un buen anuncio, yo lo interpreto así. Recuerdo en las primarias del 2012 que había muchas veces deseos de que hubiese consenso, y de hecho se logró en algunos casos consensos en algunas alcaldías. No se logró consenso en las presidenciales y muy poco consenso en las de gobernadores, pero en alcaldías se lograron algunos consensos que a mí me parecía, cada vez que me decían que había habido un consenso para el candidato a la alcaldía de tal o de cual, decía, pero bueno, esto no es una primaria, no es al ciudadano el que tiene que elegir. Pero bueno, yo creo que esto fue una buena noticia, una buena frase del doctor Casal que nos da tranquilidad. En segundo lugar, yo creo que
cuando dijo la tripulación es la que es, me parece, María Alejandra, que esto fue también una buena nueva, porque sabíamos que había quizás algunos deseos por parte de algunos grupos de que alguna persona podía eventualmente salir por alguna razón de salud del grupo de las primarias. En tercer lugar, a mí me gustó muchísimo que Casal dijera que nadie se queda fuera, que nadie se quede fuera, lo cual fue una invitación global a que participen todos los ciudadanos venezolanos, los de aquí y los de allá. Y finalmente, cuando dijo la sociedad venezolana debe apropiarse de las primarias, es decir, salgamos del ámbito de las organizaciones políticas y de las influencias de las organizaciones políticas, sino que este es un proceso autónomo dirigido por unas personas en las cuales la ciudadanía tiene confianza. Ellos tienen que trabajar esa confianza, ellos tienen que alimentar esa confianza, ellos tienen que regar todos los días esa confianza para que la voluntad política de participación de los venezolanos se exprese. El tema de la participación del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo lo ve usted? ¿No está descartado? De hecho, hay una comisión técnica que se creó para establecer un puente con el actual ente comicial, tomando, insisto, como referencia lo que fueron las primarias que dirigió usted. La escuchamos. Mire, la primera cosa que hay que decir, María Alejandra, y usted lo sabe, usted estaba aquí cuando eso, las primarias del año 12 fueron unas primarias muy diferentes a las actuales. ¿Por qué razón? Primero fueron las primarias de la unidad. Si usted se acuerda, para el año 12 había unidad. Es decir, la MUD fue la que convocó este proceso. Yo fui llamada para presidirlos. Yo no fui propuesta por ningún partido político, pero los otros miembros de la comisión habían sido sugeridos, eran personas no pertenecientes a grupos políticos, pero habían sido sugeridos por grupos políticos. En aquel momento había unidad, de tal manera que lo que fue muy hermoso, el mismo día en la noche, cuando tuvimos los resultados electorales, fue que todos los candidatos, en un acto lindísimo en Caracas, se agarraron de la mano y dijeron, ahora todos apoyar a Enrique Capriles. Son tiempos muy distintos ahora. En aquel momento no había por qué reclamarle nada al CNE, porque el CNE puso la infraestructura técnica, ¿verdad? Votamos en máquinas proporcionadas por el CNE. A las 8 de la noche el CNE nos entregó el disco. En la sala situacional del CNE estaban representantes de la comisión de primarias y los resultados fueron esos. El gobierno en aquel momento, María Alejandra, no tenía el menor interés en involucrarse en este proceso. ¿Por qué? Porque estaba muy seguro el presidente Chávez de su situación. La gran sorpresa fue que al día siguiente el presidente Chávez lo primero que hizo fue reclamarle a Tibisay Lucena que hubiera organizado este proceso de primarias sin exigir las huellas, la captahuellas y sin exigir la marca de la tinta indeleble en el dedo. Es decir, el régimen en aquel momento, o el presidente y su grupo, habían subestimado totalmente el rechazo que ya se empezaba a sentir en el país en contra de la dictadura. Lo subestimaron y la gran sorpresa fue al día siguiente cuando nosotros tomamos conciencia de eso y decidimos destruir los cuadernos porque ningún candidato, ni presidencial, ni de gobernador, ni de alcaldía, objetó, solamente un caso en Paracoto, objetó el proceso. O sea que todos los participantes en el proceso estaban de acuerdo con los resultados. Quien no estuvo de acuerdo con los resultados fue sorprendido y nos atacó, fue el régimen. Y lo hizo a través, el día martes, de una orden para mí de entregar los cuadernos donde estaba toda la data de los venezolanos que habían participado. Usted recordará que la consigna fundamental que yo defendí día a día a través de los medios que entonces estaban abiertos era: nadie sabrá que usted participó en estas elecciones primarias para elegir candidatos contra el régimen, naturalmente, eran los candidatos de la oposición. Nadie sabrá que usted participó porque ya teníamos
todo lo que había pasado con la lista Tascón. Y yo siempre dije, no habrá otra lista Tascón. Y pasó lo que pasó, yo fui sometida a un juicio, a mí me pusieron una multa, yo fui execrada de todas partes por esta gente. Por eso es que es radicalmente diferente la situación que tenemos en este momento con aquella que teníamos en el año 2012. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. El CNE es una de las instituciones más queridas por el régimen. Le ha sido fiel y servil al régimen. Pensar que el CNE es un iglú en el océano, que no tiene conexión con las otras instituciones del Estado totalmente serviles al régimen, como es el Tribunal Supremo de Justicia, como es la Fiscalía General de la República, como es la Asamblea Nacional Ilegítima, es insensato. Entonces, por eso le digo yo que es muy distinta la situación y por eso es que nosotros ahora, y algunos de nosotros, insistimos muchísimo en que estas elecciones sean sin el CNE, sin la participación del CNE. Cosa distinta es que este ejercicio de ciudadanía, de derecho ciudadano, de derecho humano que consagra nuestra Constitución, se ejerza en espacios que no son del CNE. Son espacios de la ciudadanía, son escuelas públicas y escuelas privadas, son centros comerciales, en fin, los sitios donde normalmente hemos ido o hemos concurrido cuando hay procesos electorales. Si permite esta invitada, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que sabemos, el cronograma que se dio a conocer ayer, la fecha definitiva del 22 de octubre. ¿Qué opina nuestra invitada? Y sobre todo la incógnita sobre la participación o no de los venezolanos que están en el exterior, la diáspora. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la primaria de la oposición, que ya tiene fecha. Se va a celebrar el próximo 22 de octubre de 2023. Nos acompaña Teresa Albáñez, quien conoce perfectamente el tema. Fue ella misma presidenta de otra comisión de primarias. Y yo le dejaba una inquietud, su opinión,
acerca del cronograma que se dio a conocer, la fecha del mes de octubre. No sé si le luce lejana. Quisiera su comentario y, por otra parte, su opinión sobre la participación o no de los venezolanos en el exterior. La escuchamos. Mire, el cronograma realmente lo vi como corto, ¿verdad? Pero pienso que si trabajan en una forma militante continuada, yo creo que parte de lo que algunos pueden pensar dentro de ese grupo, a lo mejor, o de los amigos de otras agrupaciones, de que el CNE, por supuesto, que le evita trabajo. Imagínese usted, votan en unas máquinas, no tiene que hacer nada. Este es un proceso sin el CNE, que es como lo decíamos los venezolanos, es un proceso complejo, es engorroso, hay que hacer muchas cosas para lograr que digamos que se dé el proceso, y estoy segura de la enorme participación ciudadana. La fecha, naturalmente, ha sido fijada y ojalá que esa fecha se mantenga, que no haya razones para posponerla ni anticiparla. Yo creo que confío muchísimo en la comisión, en el presidente Casal de esa comisión, que está genuinamente y directamente involucrado en el trabajo muy arduo que esto significa. Ahora, el voto de los venezolanos en el exterior es un tema que, como lo dijo el propio doctor Casal ayer, pertenece, yo diría, a lo que él denominó las incertidumbres que todavía no han desaparecido. Hay toda una corriente muy conocida que indica que el voto en el exterior, como lo desean los venezolanos, los 4,5 millones de venezolanos que están en el exterior, una cuarta parte de la población de Venezuela está en el exterior, por razones diversas, la mayoría de ellas porque no pueden vivir aquí o porque han sido expulsados por razones socioeconómicas o políticas. Esa población tiene un derecho humano a votar. Lo primero, María Alejandra, que tiene un niño cuando nace en nuestro territorio y en la mayoría de los países del mundo, son 2 derechos al nacer: derecho a un nombre y derecho a una nacionalidad. La nacionalidad no se pierde, y con la nacionalidad los derechos que le otorga ser ciudadano, los derechos que le garantiza la Constitución. De tal manera que no esmecharse para garantizarle a los venezolanos que están en el exterior su derecho al voto es insensato y es criminal. Es despojarlos de un derecho que tienen por ser ciudadanos nacidos o de nacionalidad venezolana. Entonces, yo creo que esta discusión tiene que canalizarse fundamentalmente con la concepción garantista del derecho. Eso es muy importante y yo sé que ese es uno de los puntos complejos. Hay personas que piensan, y lo han dicho incluso a través de estos canales, que bueno, el voto tiene que ser en las embajadas o en los consulados. ¿Cómo así? En los consulados del régimen. El voto en los consulados del régimen. Que hay que inscribirse en el registro electoral para poder votar. ¿Cómo, María Alejandra? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? 4,5 millones de personas. Si no, no pueden votar. ¿Y qué sentido tiene que voten en una primaria si después no van a poder votar? Eso lo dice un eminente empresario. Si después no van a poder votar en las presidenciales. Entonces, mire, estamos tocando temas de gran profundidad, temas de carácter digamos, de derecho, de Estado de Derecho que este país tiene que garantizarle a los venezolanos. De tal manera que este es un punto bastante importante y yo quiero decirle que en mi percepción, si esto no se resuelve adecuadamente, se estaría sacrificando una votación importantísima en este proceso tan fundamental para el cambio en Venezuela. Las primarias no son un fin en sí mismas. Las primarias son un peldaño que hay que subir para poder prepararnos para el cambio político, que es la única forma en que se puede garantizar que salgamos del hartazgo, de la
privación de derechos esenciales que está sufriendo la población. De manera que el derecho de los venezolanos en el exterior tiene que ser garantizado, y yo aspiro y estoy muy dispuesta con el doctor Casal y su grupo a dar mi colaboración en lo posible para poder hacer efectivo este derecho al voto de los venezolanos en el exterior. Sobre la posibilidad de que esta primaria sea autogestionada, tal y como lo aseguró el profesor Jesús María Casal, ¿qué puede decirnos sobre el reto que esto representaría? Es decir, una elección absolutamente manual sin participación del Consejo Nacional Electoral. La escuchamos. Mire, suena como dramático, pero es que nosotros vemos como dramático realizar unas cosas y utilizando unos medios que la tecnología ya nos ha dado, ¿sabe? Entonces, es decir, estamos ante el carácter tremendamente inhumano de las condiciones en que vive el país, y queremos aplicar procedimientos anteriores y no nos queremos salir de la horma del pasado. No nos queremos salir de allí. A mí me parece insensato esto, y yo por eso pienso que la Comisión Nacional de Primarias tiene que estudiar muy seriamente este tema. Este tema no puede privar el voto en el exterior, no puede no pensar que los ciudadanos participen en formas diversas. Hay tecnologías nuevas que pueden permitir que los venezolanos voten no de la manera tradicional, utilizando la máquina del CNE. Aquí se han hecho procesos, ¿verdad? Procesos que han reunido millones y millones de votantes o de participantes en consultas ciudadanas. O sea, no nos cerremos a la posibilidad de la innovación precisamente porque dicen que es que lo otro es más barato. Sí, en realidad yo diría que este es un caso en que nos resulta gratis, y lo gratis sale caro. Porque mire, yo no tengo la menor duda, María Alejandra, tengo muchos años, y usted lo sabe, y muchos años trabajando aquí. Yo no tengo la menor duda de que una elección manejada por el CNE será una elección fraudulenta. Y tenemos muchísimos hitos en la historia de actuaciones fraudulentas del CNE y de actuaciones, digamos, de tremenda minusvalía para los venezolanos. Pensemos en lo que pasó en Barinas hace muy poco. Pensemos lo que significó la declaración de Smartmatic hace un año y medio o dos sobre el fraude de más de 1 millón de votos en las elecciones del 18. Pensemos, María Alejandra, en lo que significó la obstrucción del CNE para los candidatos a las elecciones regionales, a las elecciones parlamentarias de los representantes de las minorías indígenas. Pensemos en la privación de la legitimidad del voto que tuvo Andrés Velázquez de Bolívar, que tenía las pruebas y no le reconocieron. Pensemos en tantos hechos, digamos, acuérdese de un caso que yo lo estaba recordando hoy, cuando en el referéndum de la reforma de la Constitución, el CNE dejó de contabilizar más de 1 millón de votos de la población que votó en contra de la reforma de la Constitución, y solamente admitió que había perdido por unos cuantos votos, y Chávez la llamó una victoria pírrica. Es que dejaron de contar millones de votos que fueron en contra de la reforma que proponía Chávez. Entonces, ¿sabe? Lo decía antes, el CNE no es un iglú en el océano. El CNE está conectado con las instituciones más queridas del régimen: el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Asamblea Nacional Ilegítima. Entonces, nosotros tenemos, no el derecho, yo creo que tenemos la obligación de proteger a la ciudadanía en el ejercicio de este acto tan importante de manifestación de su voluntad de
participar en unas elecciones que nos dirijan al objetivo final, que es el cambio político de este régimen. Hemos intentado todo, María Alejandra. Hemos intentado todo. Nos falta esto. Teresa Albáñez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, además expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa en torno al tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la elección primaria de un candidato unitario de cara a unos eventuales comicios presidenciales en el año 2024. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Marcel Roche y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Un hombre que arropó la cultura moderna en su doble dimensión científica y humanística. Ese fue Marcel Roche, primer director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Marcel Roche nace en Caracas en 1920. Se forma en el exterior y regresa a su ciudad natal en 1951, donde funda el Instituto de Investigaciones Médicas de la Fundación Luis Roche. Allí comienza su carrera científica. En 1959, tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, Roche asume la dirección del IVIC, que recién nacía de la transformación de su predecesor, el Instituto de Investigaciones Neurológicas y Cerebrales. Sus trabajos sobre el bocio endémico en Venezuela lo llevaron a recomendar, junto con Francisco de Venanzi y Eduardo Coll, el enriquecimiento con yodo de la sal común para esta enfermedad, lo que se concretó en una disposición del Gobierno Nacional en 1980. Trabajó también en la anquilostomiasis, una enfermedad parasitaria que en aquella época era causa frecuente de anemias en el campo. Roche fundó los estudios sociales de la ciencia en el IVIC e inició la colección de obras de arte al aire libre en esta institución. Sin duda, Marcel Roche dejó una huella indeleble en el IVIC y por eso la biblioteca de este instituto lleva su nombre. Allí, en el jardín de entrada a ese recinto, las cenizas de Marcel Roche reposan desde 2003 debajo de un chaparro, cuyo florecer lo acompaña en cada aniversario de su fallecimiento, recordándonos su impronta en la consolidación y desarrollo del IVIC. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Amigos, en Conexión 750 y hasta ahora saludamos a nuestra invitada Griselda Sánchez, quien es educadora, presidenta de la Asociación Civil para la Formación de la Dirigencia Sindical Fordisi. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, María Alejandra. Un saludo de verdad, gracias por la oportunidad. Saludar a todas las personas que en este momento nos escuchan, que nos sintonicen y que están apoyando además el trabajo que estamos haciendo desde el sector de educación. Me interesa conocer los detalles que puede decir acerca de la situación del sector educación, el resultado de las últimas protestas que no paran a pesar del silencio de las autoridades ante las justas reivindicaciones de los docentes en el país. La escuchamos. Sí, María Alejandra, bueno, mira, tengo que decirte que es lamentable que a pesar de que tenemos más de un mes movilizados en protestas continuas en las diferentes regiones del país, pues vemos cómo se hace oídos sordos a las exigencias que estamos haciendo desde el sector educación. Nosotros entendemos que se le quiere dar la espalda o se pretende hacer como que si aquí nada está ocurriendo, cuando todos los venezolanos sabemos que es un problema real, es un problema que además preocupa y ocupa a muchos trabajadores, a muchos dirigentes, a muchos maestros, quienes hoy están en las calles trabajando por tener un salario que les permita vivir. Hoy nosotros tenemos que decir que más allá del tema contractual y del tema de nuestras convenciones colectivas que se han venido violando durante 23 años, podemos entender que la crisis se profundiza y pareciera que ser que no hay respuesta para el sector, que se quiere manipular el hecho de las sanciones que tiene hoy Venezuela y se quiere pretender decir que por culpa de las sanciones, pues los docentes hemos perdido nuestro poder adquisitivo, cosa que nosotros entendemos que no es así, María Alejandra. Tengo que decir que además de esto, el Ministerio de Educación se empeña en absorber escuelas. Por ejemplo, nos denuncian desde el Estado Vargas, nuestros colegas de allá, que están transfiriendo las escuelas del Estado Vargas para el Ministerio de Educación. Esto ha venido sucediendo en Anzoátegui, en Sucre, esto ha venido sucediendo en diferentes regiones del país, y nosotros nos preguntamos, Ana Alejandra, ¿cómo puede acceder el Ministerio de Educación una cartera donde vemos cómo con los trabajadores activos, por ejemplo, que somos 470.000 docentes activos en el país, no hemos sido beneficiados y entonces ahora van a buscar a más trabajadores? Además de esto viola lo que son los derechos progresivos de los trabajadores, la progresividad que está contemplada en el artículo 89 de nuestra Constitución, viola todos los acuerdos que se han firmado e incluso nuestra Constitución que establece que los docentes y los médicos podemos tener 2 cargos públicos. Esto viene a acabar con todo, que son años de lucha, de trabajo, es prácticamente terminar de liquidar la vida de la familia de los maestros en Venezuela. Esto de verdad es realmente preocupante, María Alejandra. Nosotros queremos denunciar a través de este programa a todas las personas que nos sintonizan en este momento, a los compañeros de Estado Vargas, a mantenernos firmes. Además, si es posible, vamos a preparar una acción todos en conjunto para que el Ministerio de Educación no siga arremetiendo contra los trabajadores. Vale la pena destacar que hay muchos trabajadores que ya son jubilados de esta escuela, por ejemplo, del Estado Vargas. Entonces, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? Son jubilados del Ministerio, son jubilados de Vargas. Ajá. Entonces, a esos trabajadores le van a quitar un sueldo. Eso no puede ser. O sea, encima de que no ganamos nada, María Alejandra, sigue el acoso laboral. Hoy se pretende normalizar esta situación que es totalmente anormal. Tengo que decir que en muchos estados del país hoy, María Alejandra, no hay clases, porque se les hace imposible a todos los trabajadores poder volver a clases con normalidad. O sea, volver todos los días, poder cumplir con las jornadas académicas es una misión imposible hoy en Venezuela porque los trabajadores no tienen salario. Y lo otro que queremos denunciar es que sigue la política de denigrar, pues, por ejemplo, nuestros trabajadores jubilados les cancelan unas bonificaciones que son inferiores a la de nuestros trabajadores activos. Esto no puede ser. El bono de los docentes jubilados o los pagos de los docentes jubilados tienen que ser igual
a la de los docentes activos. Es más, y si tuviéramos que jerarquizar, María Alejandra, los trabajadores jubilados y pensionados deberían tener un incremento extra y superior al de los docentes activos, porque no tienen salario. Porque hoy muchos jubilados, María Alejandra, se mueren porque no tienen medicinas, porque no tienen cómo alimentarse. Bueno, el año pasado veíamos cómo 2 profesionales de la educación murieron en el estado de Mérida con un problema de desnutrición severa. O sea, lo que estamos hablando, María Alejandra, y lo que nosotros hemos venido denunciando son situaciones reales. Esto obedece a unas malas políticas de Estado que se implementan desde Miraflores, donde bueno se ha pretendido querer controlar lo que algo tan fundamental como es la educación de un país que no se rinde, María Alejandra, un país que lucha por su libertad, un país donde queda gente honorable, gente preparada, gente brillante, que incluso muchos se han tenido que ir de su país, pero también, tengo que decir, María Alejandra, hay gente que la está pasando también muy mal afuera. Nosotros tenemos docentes que han regresado, por ejemplo, de Chile, que te dicen, bueno, mira, fui a prueba suerte y no me fue bien y están de vuelta hoy aquí en Venezuela. Y dicen, increíble, profe, me fui hace 3, 4 años y hoy seguimos en lo mismo, increíble nuestro país. O sea, esto es realmente una tragedia, María Alejandra, pero en medio de la tragedia nosotros nos sentimos orgullosos de los maestros, de los trabajadores, no solamente los maestros, los obreros, los administrativos, los médicos, la gente de la cantera de Colle que está acompañando a sus maestros en cada rincón de Venezuela, de nuestros pensionados, de nuestros jubilados, que sin duda son nuestro mejor ejemplo de lo que está hecho el venezolano, y que nosotros entendemos pues que juntos vamos a conquistar esos derechos que han venido, que durante años están siendo cercenados en Venezuela. Que hoy luchamos por nuestro derecho a vivir, María Alejandra, porque recuperar el salario es recuperar nuestro derecho a la vida. Mucha gente no entenderá, pero bueno, tengo que decir, un maestro en Venezuela hoy, por ejemplo, gana para comprar un pollo y un paquete de harina pan. O sea, lo que gana un maestro hoy en Venezuela se traduce en eso. O sea, si compras el pollo y compras la harina pan, te quedas sin pasaje. Entonces, ¿cómo trabajar en estas condiciones? Nosotros creemos y entendemos que tiene que existir respuestas oportunas para el sector, que las federaciones del sector educación que representan a los trabajadores en esta mesa de diálogo, que tengo que decir, María Alejandra, no se ha instalado durante este año esta mesa porque pareciera ser que no hay una oferta. O sea, pareciera ser que la única oferta que existió fue la que presentaron el 30 de noviembre, que era totalmente insuficiente, que no cubría con las expectativas de lo que aspira hoy el maestro y los trabajadores, y que bueno, que nosotros tenemos acciones concretas, tenemos una agenda de propuesta real, por ejemplo, la indemnización del salario. Estamos solicitando un salario que sea indexado, estamos solicitando que la discusión de la mesa vaya en función de $600, que este sea el piso para que se abra la discusión del salario de los docentes del país, que se aplique lo que está establecido en el artículo 311, que es que el recurso del arco minero de ese 7% que ingresa en Venezuela sea distribuido en el sector educación. Entonces estamos exigiendo cosas que son palpables, que son reales, que es posible, aunque a nosotros nos digan que aquí no hay recursos, nosotros sabemos que sí hay recursos, pero Alejandra, que aquí todas las operaciones se hacen en dólares, todo se cancela en dólares, el salario, todo lo que gana un trabajador lo paga en dólares, pero el salario sigue siendo en bolívares, y que bueno, ya en Venezuela nadie tiene salario. El presidente de FETRA Magisterio, la Federación Unitaria de Magisterio de Venezuela, Nelson González, decía recientemente en una declaración que hay un conflicto porque la ministra de Educación juega al hambre de los maestros. ¿Qué opina usted sobre este tema? La escuchamos. Nosotros creemos profundamente que esta señora le quedó grande este cargo, que esta señora, para que los problemas puedan salir adelante, ya pasa porque Yelitza Santalla tenga que irse al Ministerio de Educación, porque sí es verdad que existió una crisis, y existió una crisis histórica en este importante ministerio, pero que se vino a profundizar con la presencia de esta señora, que había demostrado un alto nivel de incapacidad, un alto nivel de irresponsabilidad, y que no le importa que esté sometida hoy al escarnio público,
que en cada rincón de Venezuela hay un maestro que la rechaza, no uno, miles de maestros que la rechazan, obreros administrativos que no están de acuerdo con sus políticas, y que lo más cumbre de todo esto, María Alejandra, es que a esta señora no le importa, pero en lo absoluto, el presente y el futuro de nuestros niños y jóvenes, que es por eso que nosotros hemos estado, visualizando, denunciando esto que pasa hoy en Venezuela. O sea, nosotros coincidimos con lo que dice el profesor Nelson González. Tengo que decir que además aprovechamos este programa para felicitar la valentía de este profesor que en medio de tanta tempestad, ha salido a ponerse al lado del gremio y pues ha manifestado que sí, que él acompaña las protestas y que las casas de FETRA Magisterio además están abiertas para atender los reclamos de los trabajadores. Siempre te invito, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema de esta ley de participación estudiantil que tanto debate ha generado. Algunos interpretan que se trata de una iniciativa en respuesta a las protestas de los docentes. Al regreso quisiera su comentario, ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty Woman. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 conversando con Griselda Sánchez, quien es dirigente sindical del Magisterio en la Gran Caracas, además presidenta de la Asociación Civil para la Formación de la Dirigencia Sindical FORDICI. Yo les hago una inquietud. ¿Cuál es su opinión sobre esta ley de participación estudiantil, el alcance que tiene, la posibilidad o no, aunque no está directamente expresa en el documento, de que los bachilleres, los estudiantes asuman el papel de docentes? La escuchamos. Sí, bueno, María Alejandra, primeramente decirte que es una ley que es totalmente inconstitucional. O sea, es una ley que ellos están promoviendo, pero que viola claramente, por ejemplo, el artículo 104 de nuestra Constitución. Por lo tanto, es una ley que no va a tener cabida, o nosotros no vamos a permitir que esta ley pueda tener cabida, porque esta ley viola nuestra Constitución, y se supone que nuestra Constitución es la Carta Magna, y entendemos que los diputados que están en este juego macabro
de pretender lo que es liquidar la carrera docente, pues están equivocados porque primero tienen un alto desconocimiento de lo que está establecido en la ley, nos quieren manipular con esto. Yo siento que esta ley tiene un objetivo en este momento, un objetivo para distraer la atención de lo que estamos haciendo. Es una forma de distraernos, de ocuparnos en la ley y no, por ejemplo, de ocuparnos en resolver esto que necesitamos resolver ya, que es el tema económico de los trabajadores. Entendemos que es una ley que va a ser como, por ejemplo, en la resolución 058, que quedó ahí, letra muerta, que no funcionan, por ejemplo, hoy los consejos educativos en las escuelas. Es una ley más, una ley que es totalmente demagógica, porque tengo que decirte, María Alejandra, los jóvenes de nuestro país tampoco acompañan este proceso de destrucción. Si alguien hoy en Venezuela está claro de que este proceso no es un proceso que no permite que nadie avance, son nuestros jóvenes, y te lo digo con propiedad porque he tenido la oportunidad además de ir a muchas escuelas, soy de las dirigentes que va a las escuelas, que visita, que habla con los estudiantes y que además tengo sobrinos, tengo muchos adolescentes cerca y siempre le preguntamos que si están de acuerdo con esto. Y puedo decirte, María Alejandra, que ni siquiera los niños y los jóvenes que están, por ejemplo, en los semáforos limpiando vidrio, acompañan este proceso de destrucción. Pues, es decir, este es un proceso que fracasó, María Alejandra. Este socialismo del siglo XXI que vino a acabar con la paz y la tranquilidad de todos los venezolanos fracasó. Y el mayor ejemplo de que esto es así son esos jóvenes que han crecido en medio de este sistema y que hoy no lo acompañan, hoy no están de acuerdo con nada de lo que está ocurriendo y tienen muchísima conciencia. Yo creo que la mejor tarea o el mejor trabajo que estamos demostrando hoy los maestros es que estamos enseñando a nuestros niños y jóvenes a pensar, y que muchos entienden hoy lo que está pasando en Venezuela y están del lado de sus maestros, están del lado de lo bueno que tiene hoy Venezuela. Entonces yo creo que en medio de tanta tempestad, bueno, está este abanico de oportunidades de jóvenes que saben que esto que estamos viviendo no es pues lo que debería estar pasando hoy en el país, que tienen un país que tiene tiene muchísimas riquezas, pero que lamentablemente las riquezas hoy están mal administradas. Entonces, mira, María Alejandra, yo creo que esta ley definitivamente va a ser una ley más, como lo han sido muchas de las leyes que ellos han pretendido implementar. Hace 2 años ellos hablaban no sé si te recuerdas, del grupo de chamba juvenil, de llevarlo a las escuelas, y bueno, eso no tuvo, yo lo decía en muchas de las entrevistas que estuve, yo decía que esto iba rumbo al fracaso, porque los principales actores con los que ellos cuentan no están con ellos. O sea, ¿cuáles jóvenes van a mandar para las escuelas? O sea, ¿cuántos jóvenes inscritos en el PSU pueden soportar esto? Porque ni siquiera los jóvenes inscritos en el PSU, muchos están de acuerdo con esto. O sea, y lo vimos cuando llevaron a los de chamba juvenil, cuando los paros, que abandonaban las escuelas y se iban y dejaban a los jóvenes ahí entendiéndose. Porque es que el trabajo del maestro no es cualquier trabajo. Entonces, lo que yo sí creo es que la sociedad debe estar alerta, como ya de hecho lo está. Los padres, madres y representantes deben estar en sintonía, en comunicación permanente con sus maestros, y que bueno, juntos vamos a lograr conquistar una educación de calidad como se lo merecen nuestros niños y jóvenes. Vamos hacia allá. Hoy tenemos gente con mayor conciencia, hoy estamos más articulados que nunca, y a pesar de que no tenemos una respuesta concreta, a pesar de que Yelit Santa ella no se ha dignado a sentarse en la mesa con las federaciones, y a pesar de que Nicolás Maduro no le ha solicitado la renuncia a Yelit y ha nombrado un nuevo ministro y ha presentado, o sea, ha dado, vamos a decir, unos pasos para nosotros decir, bueno, Nicolás Maduro está tomando medidas. Bueno, a pesar de todo eso que hoy no está ocurriendo, lo que sí está ocurriendo y lo que sí estamos ganando hoy es que los maestros siguen movilizados, es que los maestros estamos en la calle, los activos, los jubilados, y todo el personal que hace bien en las escuelas, siguen movilizados, seguimos trabajando para denunciar lo que está ocurriendo hoy en el país, y estamos además suscribiendo diferentes documentos ante los diferentes organismos competentes que establece la ley,
para que se dé respuesta a estos justos reclamos que hoy tenemos. Nosotros tenemos que decir, María Alejandra, que todavía hoy estamos en febrero y todavía tenemos docentes que no han cobrado su bono vacacional, que no han cobrado sus utilidades porque simplemente les suspendieron el salario en un país donde hay una movilidad laboral, y que a pesar de que con las diligencias y los trabajos que nosotros hicimos pudimos activarle el salario, pues no se les ha cancelado esta deuda que tiene el Ministerio de Educación con los trabajadores. Por eso el llamado que le hacemos a los maestros es a mantenernos en asambleas permanentes, establecer estos horarios a distancia, y algunos en algunas instituciones se están dando algunas clases presenciales para que, bueno, para que definitivamente no se le suspenda el salario ninguno, y que bueno, que la pelea es peleando, María Alejandra, y es haciendo esto que estamos haciendo hoy muchos trabajadores en todo el país. Es decir, usted no teme, digamos, el alcance que puede tener la aplicación de esta ley de participación estudiantil, ¿correcto? No lo tenemos. Yo en lo particular no lo temo, pero en lo absoluto, porque además conozco claramente el sistema y como te decía, María Alejandra, es un proyecto que está condenado al fracaso. O sea, creo que va a ser una ley más de esas que ellos aprueban y ellos se pagan y se dan el vuelto, y una ley más que va... Bueno, mira, fíjate que la ley de escuela bolivariana, el proyecto de ley de escuela bolivariana también fracasó. O sea, es una ley que va rumbo al fracaso. Yo digo, es una ley que murió al nacer, y esta va a ser peor, porque nuestros jóvenes no van a poder, primero no tienen cómo suplir el número de personas a los maestros, y segundo, nuestros jóvenes no van a aceptar, o sea, nuestros jóvenes no se van a prestar para esto. ¿Qué porcentaje se puede prestar? Un porcentaje muy mínimo que no va a tener ningún tipo de incidencia en lo que nosotros hacemos. Griselda Sánchez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Dirigente sindical del Magisterio en Caracas, presidenta de la Asociación Civil para la Formación de la Dirigencia Sindical Fordisi, gracias. Nosotros, se nos ha agotado el tiempo, gracias, nos despedimos. Nos vamos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Catherine Manzano, en la producción, Jay Pacheco, en los controles, Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio